veggies from Mexico. Mexico's best produce. Pues bienvenidos de nuevo. La verdad que el día de hoy continuaremos con un tema que ustedes nos pidieron, de hecho, hace un par de meses, que tiene que ver con lo que es la sustentabilidad y con el buen uso de los recursos. El día de hoy estaremos hablando seguramente, entre otros temas, del tema de energía solar. Y precisamente es Jorge Amate. Jorge, él reside aquí en Culiacán, sin embargo, es originario de España. Tiene aquí unos pocos años, es una persona con mucha experiencia, es ingeniero informático en sistemas informáticos y tiene experiencia de más de 15 años en lo que es planificación y gestión de temas comerciales. Más de 6 años de experiencia en gestión y coordinación de programas de ayudas públicas a la ILDI dentro del marco europeo y ha liderado equipos de ventas, alcanzando pues, objetivos importantes en las empresas con las que ha colaborado, dominio de técnicas básicas de marketing para desarrollar nuevos productos y actualmente precisamente es director de la empresa Iris, ¿no? Que es una empresa que es, pues, veremos, seguramente nos mencionará algunos de los desarrollos de productos tecnológicos y de innovación tienen en temas de sustentabilidad. Es un gusto tenerte aquí, Jorge, bienvenido. El micrófono es tuyo. Listo, Yorgo, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí presentes, ¿no? Y sobre todo dar las gracias al equipo de Bigis por invitarme a este foro, que esperemos que no sea el último. Hoy estamos aquí para hablar un poco sobre la eficiencia energética. Y digo un poco pues porque al final las líneas o las áreas que amparan la eficiencia energética son muchas, ¿no? Como puede ser la planificación hidrológica, como puede ser la gestión de los recursos hídricos, tecnificación de regadíos, eh, y un sinfín, ¿no? Sistemas de control y automatización energética, pero hoy nos vamos a basar sobre todo sobre dos áreas o dos líneas que son bastante importantes y están relacionadas, pues sobre todo con el mundo agrícola o el campo, ¿no? Como son los sistemas de iluminación LED. Para mejorar la iluminación, buscar ahorros y sobre todo cumplimientos de normatividades vigentes aquí en México y los famosos sistemas fotovoltaicos para la generación de energía y conseguir pues ahorros bastante significativos en nuestro recibo de la CFE. Bueno, sin más preámbulo, comparto pantalla y iniciamos. Vamos a iniciar con el primer área o los proyectos integrales de iluminación LED. Yo soy Jorge Amate, soy director comercial, como ha comentado Yorgo, de una empresa internacional española, como habéis notado en mi acento, que al final tiene muchísima experiencia en eficiencia energética y sobre todo también en el desarrollo de productos tecnológicos, ¿no? Al final de la presentación dedicaré los 5 últimos o 10 minutos en haceros una breve presentación de quiénes somos y cuáles son las líneas de negocio y modelos de negocio que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, con el tema de los proyectos integrales de iluminación LED para la mejora y ahorro y cumplimientos de normativa, nos encontramos la siguiente problemática. La siguiente problemática es la situación actual que solemos tener o bajo nuestra experiencia nos hemos venido encontrando en los diferentes clientes y sobre todo en el ámbito del campo, ¿no? Y los errores más comunes que hemos encontrado es que al final no hay una contratación de profesionales y no están especializados en el ámbito de la iluminación. Entonces hay muchas deficiencias en el tema de los proyectos. Hay muchísimas luminarias obsoletas. Ahí os pongo algunas imágenes de luminarias que nos solemos encontrar en zonas perimetrales, en los propios empaques, oficinas, etcétera, como pueden ser las campanas de aditivo metálico, proyectores de aditivo metálico o vapor de sodio, arbotantes con ahorradoras de 85, los famosos gabinetes con tubos T8 de 59 watts que van sobre las líneas de empaque.
Y nada, lo que vamos a proponer en esta presentación realmente es mejorar sobre todo, ¿no? La iluminación. Tenemos también temas de incumplimiento. Hay normativas en México como es la NOM 025, normativas de seguridad e inocuidad que no se cumplen por este tipo de iluminación, ¿no? Obsoleta o iluminación tradicional. Hay faltas de iluminación o no hay iluminación adecuada en las distintas zonas de trabajo. Se instalan luminarias y reflectores a alturas inadecuadas o se utilizan luminarias que no son con ese fin para esas zonas de trabajo, no son resistentes y no cumplen con determinados grados de protección como puede ser el IP o el IK. El IP son grados de protección antipolvo y antihumedad, antiagua, y los IK son de resistencia realmente, son grados de protección de resistencia. Nos hemos encontrado muchos proyectos que al final, cuando haces un proyecto de cambio, cuando bajas esos gabinetes y te acompaña el departamento de seguridad o incluso el de inocuidad, te encuentras moho en los gabinetes, te encuentras muchísima humedad y demás, y al final pues te das cuenta, ¿no? De las deficiencias y los problemas que pueden conllevar este tipo de riesgos. Las luminarias, hay muchas luminarias que tienen cristal instalado, sin recubrimiento, no tienen grados de protección, incluso se pueden romper, caer sobre el propio producto y al final tienes que desechar pues toda la cadena de productos, ¿no? Y al final hay proyectos que no tienen planificación alguna, ¿no? Y son un auténtico desastre y al final no tienes ahorro, no tienes iluminación adecuada y por supuesto pues incumplimiento de normativa. Entonces, ¿qué proponemos? Pues proponemos pues, la iluminación. ¿Y por qué la iluminación LED o la tecnología LED? Porque tiene muchos beneficios con respecto a la iluminación que hay actualmente o la iluminación tradicional, como puede ser el vapor de sodio, vapor de mercurio, aditivos metálicos y demás. ¿Por qué? Por la eficiencia energética, ¿no? Tenemos luminarias que tienen una mayor eficiencia. Incluso en el mercado hay luminarias que podemos encontrar con una eficiencia de 190 lúmenes watts, que al final esto lo que quiere decir es que las luminarias con menor potencia son mucho más eficientes. Entonces podemos conseguir un mayor ahorro. Donde tenemos un aditivo metálico de 400, podemos poner una campana de 150, vamos a tener un ahorro considerable porque no vamos a poner una potencia menor, pero vamos a tener pues muchísimo ahorro, ¿no? Muchísimo ahorro y vamos a tener mucha más eficiencia lumínica, incluso podemos tener la misma o más y sobre todo cumplir normativa. El ahorro que os comento, podemos llegar a ahorros considerables que pueden ser superiores incluso al 80% con respecto a las luminarias obsoletas. El LED, ya la tecnología LED tiene una larga vida útil. Hay luminarias que sí son de muchísima calidad, porque hay otras que no son de tanta calidad. Podemos tener garantías hasta incluso de 10 años, ¿no? Donde vamos a minimizar los costos de mantenimiento y las interrupciones que pueden ocasionar ese mantenimiento en la propia operación de un empaque o de cualquier zona laboral. Vamos a tener una iluminación también uniforme porque al final vamos a subsanar esos puntos oscuros y vamos a reducir pues, peligro de accidentes causados por una visibilidad inadecuada durante las operaciones que se pueden dar o los propios movimientos del personal, ¿no? El LED tiene una calidad de luz superior, ya que es de alta calidad y se mide es la CRI y es la reproducción cromática, ¿no? Al final vamos a ver la fruta, si hablamos del campo, vamos a verla del color que realmente es, ¿no? Si tuviéramos que hacer una... En las líneas de empaque suelen haber una zona donde se hace la auditoría o la selección del producto y si tenemos una calidad de luz superior, pues al final podemos hacer una mejor selección o mucho más eficiente. La durabilidad y la robustez de las propias luminarias, como comentaba al principio, pues tienen un grado de protección IP y K y al final pues es muchísimo mayor. Tenemos una baja emisión de calor muchísimo menor, ya que el LED no emite calor y además contribuimos ambientalmente, ya que no contienen mercurio ni sustancias
de cualquier tipo tóxico, ¿no? En general, vamos a tener beneficios tanto en ahorro energético como para la salud y para el medio ambiente. ¿Cómo llevamos a cabo un proyecto de eficiencia energética y en este caso de iluminación LED? Pues hay dos tipos de proyectos. Cuando no existe un proyecto, no existe un empaque y se está construyendo, nos ponemos en comunicación con los arquitectos o los eléctricos y cuando se están haciendo los planos, se hace un proyecto de iluminación, ¿no? Se diseña la iluminación acorde realmente con el uso que se le vaya a dar a la infraestructura que se quiere construir y sobre todo también en función a la iluminación que tienen que tener pues esas zonas de trabajo, ¿no? Que se va a destinar. Entonces, simplemente necesitamos ese tipo de datos, ¿no? Tener comunicación para hacer un diseño lumínico. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algo ya existente? Ya tenemos una planta, ya tenemos un empaque, ya tenemos una periferia que está iluminada. Pues hacemos los famosos proyectos de retrofit, que es al final hacer un cambio punto a punto, si es el caso, de iluminación tradicional o iluminación obsoleta a tecnología LED. ¿Y qué necesitamos para esto? Hacer un inventario. Un inventario se va al lugar, por poner un ejemplo, vamos a ir a un empaque y vamos a hacer un levantamiento lumínico donde vamos a ir contando pues el número de luminarias existentes. Vamos a poner la potencia, con la ayuda del cliente vamos a determinar el número de horas que, que funcionan esas luminarias diarias y los números de días al año de funcionamiento. Vamos a determinar también qué costo kilowatt hora le están cobrando gracias al recibo que vamos a solicitarle y vamos a ver también incluso hacer un análisis del histórico de consumo. Vamos a generar un proyecto de reemplazo de luminaria en función pues, a la luz que necesiten, siempre teniendo en cuenta la NOM 025, que es la normativa de iluminación que te pide en los puestos de trabajo la Secretaría de Trabajo, determinados qué potencia en función al tipo de luminaria a la zona tenemos que poner y de acuerdo a la zona pues se asignará un ahorro adicional que este puede ser porque pudiéramos meter incluso temas de sensorización en función a la presencia o a la luz ambiente de las determinadas zonas. Por hacer un paréntesis, y si Yorgo y el equipo de Biggie se anima, podríamos dar otra capacitación otro día sobre sistemas de control y automatización energética. Ahí lo dejo y si se animan, con mucho gusto la podemos hacer. Y bueno, y con este resultado vamos a determinar el ahorro proyectado del estudio y vamos a cuantificar, lógicamente, también las cantidades de CO2 evitadas. Me he permitido, al final esto es muy teórico y os quiero presentar como un caso práctico que se hizo sobre un empaque. Esto es un caso real para que entendáis muy bien cómo se hace, ¿no? Aquí está, vamos a hacer un zoom para que veáis. Aquí está el levantamiento lumínico sobre la zona, en este caso real fue un empaque. Aquí tenéis las diferentes zonas, que está el empaque, las zonas de selección 7, 8 y 9, las líneas de empaque y demás, y lo que fuimos fue contabilizando el tipo de luminarias que hay en esa zona. Número de luminarias que hay en la zona, el total de watts que consume cada una de esas luminarias, las horas de funcionamiento al día, que nos las dice el propio cliente, los días de funcionamiento al año y con el costo del kilowatt hora que sacamos del recibo ya podemos sacar el número de kilowatts que se consumen al año. Incluso podemos también cuantificar las horas de mantenimiento que tienen ese tipo de luminarias obsoletas, así como el coste de mantenimiento, ¿no? Entonces podemos cuantificar realmente el número de kilowatts que se consumen al año y cuánto se está pagando por la partida de iluminación del total del recibo, que suele ser en el campo entre un 15 y un 20%, que se está pagando, ¿no? O sea, realmente es el 15 o el 20% lo que cubre la partida de iluminación con respecto al recibo total, ¿no? Porque todo lo demás realmente son aparatos, equipos y demás. Y entonces lo que hacemos en base
a ese levantamiento hacemos un estudio en función al tipo de luminaria, proponemos un cambio a tecnología LED, donde estamos ofreciendo luminarias con mucha menor potencia, ya que pasamos a LED, y entonces, pues bueno, ponemos luminarias lineales, ponemos campanas, ponemos proyectores en función al tipo de luminaria o zona que se requiera. Entonces, si nos vamos a cuantificar todo, a ver, todo este estudio, vemos que al final teníamos en su momento 475 luminarias, vamos a pasar incluso a poner más luminarias, pero al final vamos a tener un ahorro significativo casi del 60%, ¿no? Donde el número de kilowatts al año que estaban consumiendo en este empaque era 200.724 kilowatts, por lo que estaban pagando anualmente 524.000 pesos, mensualizados son 43.000, y van a pasar a esas 577, que son más luminarias, porque posiblemente tendríamos que mejorar la iluminación, o había zonas incluso que no tenían iluminación, no había iluminación existente, y tenemos que ponerla por temas de cumplimiento de normativa. Y vamos a pasar de los 200.000 a 87.000 kilowatts anuales, lo que representa pues 208.000 que pasaríamos a pagar, ¿no? Tendríamos un ahorro de 315.000 pesos anuales. Y del recibo de 43.000 que pagaríamos mensual, pasaríamos a 17.394, lo que representa un 60%. En rasgos generales, realmente pongo un cuadrito donde resumo un poco las cifras, ¿no? Antes se consumían 200.000 kilowatts, pasaríamos a consumir 87.000. Antes pagábamos 524.000 pesos, ahora pasaríamos a pagar 208.000, tendríamos un ahorro anual de 315.000 pesos, y, y mensualizado pues serían 26.000 pesos de ahorro, lo que representa un 60% del recibo, ¿no? Cuantificamos también al final las cantidades de las toneladas de CO2 que dejamos de emitir al año, que en este caso son 65,87 toneladas. Y estos proyectos al final, cuando los presentas al cliente, si sobre todo te vas al dueño o te vas al financiero de la propia empresa, los entienden perfectamente, porque al final son productos financieros. Y los indicadores financieros del propio proyecto son bastante buenos. En este caso salió una TIR del 31,12%, que realmente la amortización era en 27 meses, que es bastante interesante. Lo siguiente de lo que os quiero hablar, y es este mismo caso real, es el tema del cumplimiento de la normativa, ¿no? Que en este caso nos basamos en la NOM 025, que es la que establece los requerimientos de iluminación en los diferentes centros de trabajo. Aquí os estoy poniendo una foto de cómo el antes y el después del proyecto aluminio que hicimos. Estos son las propias líneas de empaque, donde estaban los gabinetes con tubos fluorescentes que consumían 118 en watts, y pasamos a luminarias lineales de 40 watts, donde conseguimos muchísimo ahorro y además temas de cumplimiento de normativa, ¿no? Y subsanamos los problemas que tenían de seguridad, de inocuidad y demás. Os pongo aquí un poco la comparativa del antes de la luminaria tradicional que había y la que hubo después. Y aquí están los niveles de iluminación que teníamos en las diferentes zonas, ¿no? Y como podéis ver, realmente pasamos a niveles de iluminación ya con la tecnología LED, donde estamos cumpliendo con la normativa vigente, la NOM 025. Y aquí os pongo realmente por los niveles de iluminación que dicta la normativa, que tienes que tener según la zona de trabajo, en base a los niveles lumínicos que te exige, ¿no? Tanto en interiores como en periferias, en zonas de auditoría, más detalle, en talleres de precisión y demás. Lo siguiente, os quería dejar algunos ejemplos de los beneficios con respecto a las luminarias que te encuentras realmente en los empaques, aditivos metálicos, que tienes consumos de 400 watts, y la vida útil de estas luminarias son unas 16.000 horas. Las desventajas, pues tenemos poco ángulo de abertura,
tienen mayor probabilidad de deslumbramiento, difícil de mantenimiento porque están en altura, suelen estar unos 7, 6, 8 metros y tienen muchísima baja eficiencia y un alto consumo, ¿no? Si pasamos a una luminaria como puede ser esta, que es una campana de 150 watts, pues ya nos iríamos a vidas útiles mayores, que serían de 70.000 horas. La potencia pues reduciría bastante, estas son de 150 watts y las ventajas que tendríamos pues la alta duración, ese estanque antipolvo, tenemos esos grados de protección que al final van a evitar el mantenimiento porque vamos a tener ahorros no solamente energéticos, vamos a tener ahorros también por mantenimiento. La luz la podemos direccionar de alguna manera, tenemos mayor eficiencia lumínica con un bajo consumo. E incluso si metiéramos temas de sensorización, podríamos controlar y programar las luminarias para que puedan funcionar en función a la presencia de la gente y a la luz ambiente. Y así pues con cada uno de los casos, ¿no? Los proyectores y aditivos metálicos y demás. Y aquí os pongo un poco las fotos de cómo quedó el empaque después del proyecto de iluminación, ¿no? Donde mejorábamos muchísimo la iluminación, conseguimos un ahorro del 60%, hago el inciso que es sobre la partida de iluminación, y nada, cómo quedaron los cuartos fríos, temas de cumplimiento de normativa, líneas de empaque y demás. Y ahora quiero pasar a comentaros un poco la parte de generación distribuida o los proyectos de generación de energía, en este caso los proyectos fotovoltaicos, ¿no? Quiero contaros un poco cómo está, qué es la generación distribuida y cuáles son los proyectos de autoconsumo. Al final, la generación distribuida en México es la generación de energía eléctrica mediante instalaciones que al final son más pequeñas y están muy próximas a centros de carga. Las limitaciones que tenemos en México con respecto a los proyectos de autoconsumo de generación distribuida es que la ley de la industria eléctrica nos está limitando la capacidad de los proyectos, ¿no? Y nos limita a que no podemos hacer más de 500 kilowatts sobre número de servicio. O sea, sobre cada recibo de CFE o número de servicio, podemos llevar a cabo un proyecto fotovoltaico de esa capacidad, ¿no? Y además tenemos que interconectarlo al circuito de distribución de la red de la CFE, ¿no? ¿Y cómo funcionan los sistemas fotovoltaicos? Al final, pues son instalar paneles solares que van a generar energía eléctrica. Estamos interconectados a la red de la Comisión Federal. Además, habéis escuchado seguramente lo del medidor bidireccional, el cambio o programación del medidor bidireccional, que al final lo que nos va a hacer es permitir inyectar los excedentes que no consumamos y, y generar pues, ahorros bastante significativos en el recibo. Quiero comentaros un poco cómo está la situación en México y cómo se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Sobre todo en el tema de la generación distribuida o los proyectos de autoconsumo, que son realmente los que estamos explicando en este foro. Y como podéis ver, el auge o la crecida de los proyectos, tanto de la capacidad instalada como los contratos de interconexión de estos sistemas ante la CFE, pues ha ido creciendo, ¿no? Y en el 2023, bueno, pues hicimos como 76.101 contratos interconectados y las capacidades fueron de 728 megawatts. Entonces, son números bastante interesantes y yo creo que van creciendo también en este 2024. Aquí quiero representar un poco, pues Sinaloa ocupa el puesto número 10 sobre proyectos, solicitudes de interconexión que se han hecho con capacidad menor a medio mega, que son de generación distribuida, y aquí pues se representa, ¿no? Por estado un poco cuáles son las capacidades instaladas y los contratos que se han ido generando. Lo que quiero manifestar es que al final este tipo de proyectos, que son los proyectos de generación distribuida, se han estado apoyando por parte del gobierno y se van a seguir apoyando. Incluso la administración de Sheinbaum, que tuvo en Ciudad de México, se apoyaron los proyectos
de generación distribuida y proyectos de energías alternativas, ¿no? Como pudo ser el proyecto solar que se hizo en la central de Abastos o proyectos de autobuses o camiones eléctricos, etc., etc., ¿no? Aquí importante, y México. México al final tiene una ubicación privilegiada, ¿no? Y podemos tener un aprovechamiento de la energía solar, vamos, maravilloso, ¿no? Entonces tenéis aquí como un mapa de calor de la radiación solar que tenemos en México. Y justamente Sinaloa está dentro de los 5 estados con mayor radiación solar, ¿no? Donde tenemos el número total de horas efectivas al año, que son como entre 1900 y 1950 horas, y el número de horas efectivas diarios, que son entre 5 y 5,4. Entonces estamos en un lugar privilegiado en este caso, ¿no? Pero en general todo México tiene una radiación maravillosa para llevar a cabo este tipo de proyectos. Hay muchas dudas de cómo sobre las tarifas eléctricas y os quería poner una diapositiva aquí para que entendamos pues, las 4 grandes o diferenciaciones de tarifas que hay en México, ¿no? En este caso, pues la primera que tenemos son los proyectos residenciales, que son las tarifas DAC, que van de 1 a 8 kilowatts. Después tenemos los proyectos de comercios pequeños o pymes que van de 9 a 50 kilowatts, que son las PDBT y las GDBT. Después tenemos los proyectos grandes de comercios e industrias que van de 51 a 250 kilowatts, que son las famosas GDMTO. Y después tenemos pues, en las que están casi todas en el campo, las agrícolas, oficinas y demás, ¿no? Grandes oficinas y grandes empresas como la GDMTH, que son ya proyectos grandes y van de 251 kilowatts a los 500. Y aquí tenemos un poco, pues como la carátula del recibo, para que entendáis, viene por la dirección o el nombre de la empresa, el número de servicio que tiene asociado ese medidor, el RMU, que realmente es el número cifrado que le asigna, o el número interno que le asigna la propia CFE a esa empresa, la tarifa contratada, el número de medidor, la carga conectada y la demanda contratada que se tiene pues en esas instalaciones, ¿no? El fotovoltaico está topado por la ley por esos 500 kilowatts y también estamos topados por la demanda contratada. En este caso tenemos 195 kilowatts. Si quisiéramos hacer un proyecto de mayor capacidad de los 195, además o en paralelo tendríamos que hacer un trámite de ampliación de la demanda ante la CFE, ¿no? Una limitante también para los proyectos fotovoltaicos es el espacio, ¿no? Aquí tenemos un poco los paneles que nos encontramos en el mercado, ¿no? Que van desde los de capa fina o llamados amorfos, policristalinos y los monocristalinos, que al final, pues casi todas las instalaciones fotovoltaicas, por no decir todas, se hacen con paneles monocristalinos, ¿no? Que al final tienen ese color uniforme con una coloración que tienen más oscura, lo que indican que tienen una alta pureza de silicio, ¿no? Al final son paneles muchísimo más eficientes, tienen una vida útil muchísimo mayor, que pueden llegar a la cantidad de 30 años, y en situaciones de condiciones de baja radiación, como días nublados y fríos, tienen un mayor índice de captación. Lo siguiente es hablaros un poco de la tecnología actual que hay en el mercado, ¿no? Y en este caso, pues sobre los paneles tenemos tecnología bifacial, que al final la tecnología bifacial es que un panel no solamente capta por la parte frontal, el panel también capta por la parte trasera. O sea, todo lo que refracta en el suelo o en un techo puede incrementar la captación del panel, ¿no? No solamente va a captar por la parte frontal. Entonces, dependiendo del color de la propia techumbre o del suelo, cuanto más claro sea, el índice de refracción del haz de luz va a ser mayor y podemos llegar a tener una captación superior a la del propio panel, que se puede incrementar entre un 20 y un 30%. También tenemos una tecnología, o sea, hay tecnologías que son bifaciales, que realmente
El panel se divide como en dos cédulas, está cortado como por la mitad, que en el caso de que si puede llegar a estar sombreado por un árbol, por un pértil de un techo y demás, la propia captación del panel no se ve mermada en el 100% del panel, sino solamente sobre la parte sombreada. La otra parte del panel funcionaría al 100%. Temas de eficiencia. Ahora mismo lo que hay en el mercado son paneles de muchísima eficiencia, con un índice de menor degradación porque al final son de mayor calidad. Las potencias que nos solemos encontrar van de 600 a 700 watts y al final lo que podemos garantizar con esta degradación que tienen los paneles son de 25 a 30 años la propia producción, ¿no? La propia producción del sistema y de energía. Para que os hagáis una idea, un panel Tier 1, que al final son los que más, bueno, los que salen publicados en la lista Bloomberg y que se venden más en el mercado, son pues son 5 o son 10, ¿no? Entonces, este tipo de paneles, por su gran calidad y los estándares de fabricación que tienen, el índice de degradación suele ser muchísimo menor, ¿no? Cualquier panel Tier 1, el primer año es cuando tiene mayor degradación, que puede ir de un 1,5 a un 3%, y posteriormente, en los años posteriores, sería un 0,5%, ¿no? Entonces, pues tendríamos garantías de producción. El sistema nos estaría generando, podríamos garantizar la producción a los 20 años a lo mejor superiores al 90%, a los 25 al 85% y a 30 al 80%. Y sobre todo también las ventajas o la importancia de comprar también un buen inversor, ¿no? Donde las eficacias tienen que ser superiores al 99%, tenemos controles de temperatura, compensación de energía, conectividad Wi-Fi o 5G. Hay determinadas zonas o determinadas empresas o empaques donde no llega la tecnología, o sea, no llega la señal Wi-Fi del propio empaque o de la propia empresa. Entonces, hay inversores que ya tienen su propio sistema de comunicaciones con una tarjeta SIM, llevan una antena con una tarjeta SIM y al final lo que haces es meter la tarjeta de un celular, una tarjeta SIM, y ya estás proveyendo al inversor con un sistema de comunicaciones literalmente enfocado para el sistema de monitoreo. También tenemos mínimas pérdidas, tienen autoprotecciones automáticas los propios inversores ya internas para el tema de la normativa eléctrica y grados de protección que en este caso son IP68. Con esta tecnología, ¿qué podemos conseguir o qué recomendamos nosotros en base un poco al expertise o lo que nos hemos encontrado en, en la ejecución de este tipo de proyectos, ¿no? Y lo que recomendamos, pues son sistemas de instalación coplanares. Sobre todo es lo que te permite la tecnología que antes he comentado, ¿no? Este sistema de instalación, al final, ¿cuáles son las ventajas? Que al final no hacemos taladros. En nuestro caso, por ejemplo, no hacemos perforaciones sobre el techo. Todo lo hacemos con una goma epóxica, que es como una especie de pegamento, y todo va pegado en un plazo de 24 horas, ni con dinamita salen los paneles. Entonces evitas hacer perforaciones que con el paso del tiempo pueden producirte filtraciones, ¿no? Porque como sabéis, si no le dais mantenimiento a esa goma epóxica, puede producir este tipo de problemas. Los paneles, al no ir orientados, no los orientamos al sol, no evitamos el famoso efecto vela y le estamos dando mayor seguridad al sistema, ya que estamos en zonas de huracanes y ciclones y al final viene un huracán, un ciclón, un desastre natural y si tenemos un panel orientado puede alterarnos la estructura del propio techo del empaque o de la empresa e incluso puede armar un desastre, ¿no? Llevándose estructuras, paneles y demás. Al no orientarlo también no estamos generando sombras, entonces tenemos un mejor aprovechamiento del espacio. Y podemos hacer en un menor espacio, podemos hacer un proyecto mucho mayor. No utilizamos contrapesos porque al final estamos metiéndole muchísima carga
al propio techo. Nosotros, por ejemplo, estamos metiéndole una carga más o menos de unos 12 o 13 kilos por metro cuadrado con nuestro sistema de instalación. Dejamos todos los espacios para el mantenimiento y los que nos pide un poco la normativa eléctrica. Somos capaces de generar una capa térmica para el aislamiento térmico. Somos capaces de disminuir en el interior de una planta unos 4 o 5 grados y cumple con la normativa eléctrica, ¿no? Ya que todos estos proyectos tienen que pasar un proceso de UBIE, que es la unidad de verificaciones eléctricas que se hace aquí en México. Os pongo igualmente el mismo caso práctico sobre el mismo proyecto que hicimos, donde realmente en el cuadro superior, os voy a hacer un zoom para que lo veáis bien. Esto fue un proyecto de 440 kilowatts, donde realmente lo que estamos exponiendo es, después de un análisis del recibo, cuantificamos realmente en base a la radiación que hay esos meses, ¿no? El número de kilowatts que va a generar el sistema fotovoltaico mensualizado, donde vemos que los meses de mayor radiación son desde marzo hasta octubre, ¿no? Que tenemos muy buena radiación. Y el consumo actual realmente ese es el que sacamos del propio recibo, el histórico que ha consumido, en este caso, este empaque durante el último año pasado. Aquí en esta gráfica lo que podemos ver realmente es pues la generación, podemos ver la línea de generación del sistema fotovoltaico, el consumo que tenían actual y qué consumirían, cuál sería su nuevo consumo con el sistema fotovoltaico. Y como podéis ver, hay zonas donde la generación del sistema fotovoltaico va a estar por encima, ¿vale? Se va a generar más de lo que se consume. Hay muchos clientes que me preguntan, ¿se pierde lo que se genera de más y no se consume? No. La CFE te guarda, te hace una bolsita de energía, te hace una bolsa de energía realmente desde la fecha de firma de los contratos de interconexión a un año. Si no los has consumido, los pierdes. Entonces no se pierden. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un empaque que tiene, que tiene periodos a lo mejor de producción durante 6 o 7 meses y los demás son mantenimientos, entonces estos proyectos al final, los periodos de mantenimiento, el sistema fotovoltaico va a seguir generando, pero no se van a perder esa energía acumulada, por así decirlo, ¿no? Y aquí os hago el caso práctico, la proyección un poco de realmente en esta tabla en gris tenéis lo que sacamos del recibo, ¿no? Lo que ha ido consumiendo este cliente durante todos los meses, a qué precio medio se le ha ido cobrando el kilowatt en pesos y cuál es la facturación, cuánto ha ido pagando en su recibo de la CFE, hasta un total de 1.785.000 pesos anualizado, y con un proyecto fotovoltaico pasaríamos casi prácticamente a cubrir el 100% del recibo, ¿no? Donde la generación del sistema fotovoltaico pues sería esta, por el precio del horario intermedia, más el ahorro y la facturación, la nueva facturación que tendría con el sistema fotovoltaico. Realmente estaríamos cubriendo el 100% del proyecto. Bueno, en este caso el 96%. Donde tendríamos un ahorro el primer año de 1.712.000 pesos. Lo siguiente es, pues, ¿cuál es el ideal, ¿no? Un proyecto ideal fotovoltaico, ¿cuál sería? Pues estar en una zona de alta radiación, tener techos bastante amplios, que sean planos, que sin sombras, que tengan orientación sur, a poder ser, que con el espacio del techo se pueda alcanzar a cubrir más del 90%, que el propio dueño sea que el propio cliente sea dueño del inmueble, porque al final si está en un tema de arrendamiento ya tienes que inmiscuir también
al propio dueño del inmueble y firmar un contrato, pues para que el arrendamiento cubra pues el periodo del proyecto y demás, ¿no? Que el factor de potencia de, que está estipulado que viene en el recibo sea superior al 95%, porque si fuera menor tendríamos que contemplar incluso instalar un banco de capacitores, que su consumo no represente grandes variaciones a lo largo del año y, por supuesto, que el cliente pues, sea solvente, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de proyectos. Y ahora quiero comentaros así brevemente pues, un pequeño resumen sobre quiénes somos. La empresa es una empresa con presencia a nivel internacional. Estamos en Guadalajara, Guadalajara no México, estamos en Guadalajara, España. Estamos a unos 150 kilómetros más o menos de Madrid y la empresa nace hace ya muchísimos años, hace 28 años, y nace fabricando electrónica de consumo, fabricando celulares, laptops, bicicletas eléctricas y un sinfín de productos. Y lo que hizo hace unos 18 años fue diversificar sus líneas de negocio, donde nace Iris Soluciones LED, Iris Solar, Iris Energía, Iris Alumbrado, Iris Videovigilancia, etc., etc. Pero como nacemos realmente con esa componente electrónica, todo ese know-how que teníamos tecnológico, no lo llevamos a las diferentes líneas de negocio que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Entonces, realmente lo que llevamos haciendo o lo que hacemos realmente son proyectos de ingeniería tecnológica en iluminación LED, proyectos de generación energética, sistemas de control energético y medioambiental en edificios, proyectos de videovigilancia ya y proyectos también de cargadores eléctricos, sistemas de purificación. En su momento con el COVID nos metimos de lleno también en este tipo de proyectos y nuestros principales clientes realmente son gobierno y iniciativa privada, ¿no? No hacemos nada a nivel residencial. Somos una empresa fabricante, ahí tenéis en la parte superior derecha una foto de la fábrica, fabricamos ahí, y las oficinas que tenemos en 16 países y representación en más de 40. Iris es una empresa que invierte muchísimo en innovación, en I+D, invertimos muchísimo al final pues, para estar dentro de esa ola de la innovación tecnológica. En el caso de la iluminación, ¿qué es lo que hacemos en Iris? Al final lo que ofrecemos son proyectos integrales, ¿no? Que van desde todo ese diseño del proyecto lumínico, todo el suministro, toda la instalación, búsqueda de ahorros, cumplimiento de normativa, pero además vamos con un producto propio, ya que somos fabricantes, ¿no? Y tenemos pues luminarias con una eficiencia altísima, muchísima calidad y además damos pues una vida útil bastante importante. Incluso siendo como fabricantes, diseñamos y fabricamos nuestros propios productos, ¿no? Y nuestra propia tecnología para tener la mayor garantía, ¿no? Y cumplimos con todas las certificaciones que pueda haber pues, a nivel internacional, incluso aquí en México. Como os comentaba, nacemos con la tecnología y hacemos iluminación inteligente. A esta tecnología la llamamos Smart LED Exilis. Y al final es que en el 2014 nos dieron un premio internacional en una feria bastante importante de eficiencia energética porque diseñamos un driver que tiene 5 soluciones integradas en el propio driver, ¿no? Además de ser un driver de alta eficiencia, trae un controlador de comunicaciones PLC, o sea, nosotros nos podemos comunicar con las luminarias para poder controlarlas, ¿no? O darle en diferentes parámetros de configuración. Traen un control de sensor, un controlador o sensor de presencia, traen un controlador sensor de luz y traen un protector de picos de tensiones. Bueno, pues ya sabemos la calidad de la energía eléctrica aquí en México, ¿no? Entonces, tener un protector de picos de tensión es súper importante. Entonces, ¿qué nos permite realmente esta tecnología? Pues al final en zonas, pues por poner un ejemplo, en una zona de cuarto frío, si incluimos esta tecnología, en los cuartos fríos es zona donde
no siempre hay gente, se suele entrar y salir. Si nosotros ponemos esta tecnología con controladoras de, sensores de presencia, en función a la presencia de la gente, las luminarias se pueden comportar de una forma u otra, ¿no? Y podemos configurarlas de tal manera que si entra la gente, estén funcionando al 100%. Sale la gente y las luminarias durante 1 minuto, 2, 3 minutos, 5, no detectan a nadie, las luminarias se diman, se vienen abajo un 30, 40, 50%. Y si pasan otros 5 minutos o los que indiquemos adicionales, pues las luminarias se apagan, ¿no? En cuanto detecten otra vez presencia de la gente, las luminarias se prenden instantáneamente, como lo suelen hacer las luminarias LED. Y al final, ¿qué nos conlleva esta tecnología? Pues a tener un mayor ahorro que un LED convencional, y al final las luminarias, al no estar forzadas al 100%, tenemos una menor degradación del LED, y el periodo de vida útil de las luminarias pues es mucho mayor y las podemos garantizar durante mucho más tiempo, ¿no? Al final, pues eso, tenemos un producto de fabricación propia, de muchísima calidad, muy tecnológico y con modelos de negocio que ahora más adelante os explicaré. Y en la parte de proyectos solares, hacemos proyectos solares también, hacemos proyectos integrales, donde al final cuando se contrata un proyecto de este tipo, simplemente necesitamos tener comunicación con alguien de la empresa, que suele ser alguien de mantenimiento o el propio dueño o director de la propia empresa, para temas de supervisión o toma de decisiones, ¿no? Pero al final hacemos un proyecto que engloba pues todo el asesoramiento, el proyecto de ingeniería, todo el suministro, toda la instalación, todo el proceso de verificación, eh, que en este caso es la UBIE, que es la Unidad de Verificaciones de Instalaciones Eléctricas para temas de cumplimiento de normativa. En el caso de México es la NOM 001, lo hace un verificador externo. Después hay una unidad de inspección. Después se mete toda la papelería en cuanto tenemos los dictámenes positivos de los verificadores y de la unidad de inspección, metemos toda la papelería en la Comisión Federal de Electricidad y ahí se generan los contratos de interconexión. En cuanto a los contratos de interconexión estén listos, se firman, nos van a configurar los medidores bidireccionales o hacer un cambio a medidor bidireccional en la empresa, y en ese momento tenemos el OK para arrancar el sistema fotovoltaico y empezar a generar y empezar a ahorrar. Y lógicamente pues tenemos incluido dentro del proyecto también todo el sistema de monitoreo, ¿no? Monitorización, para llevar a cabo un mantenimiento tanto preventivo como correctivo o integral, si fuera el caso, ¿no? O lo decidiera el cliente. Eh, ¿Qué necesitamos realmente para hacer una propuesta fotovoltaica? Pues necesitamos, para hacer un primer borrador, lo primero que necesitamos son los dos primeros puntos, que es el recibo de la CFE por ambos lados y la ubicación del sitio. Con esto pudiéramos hacer un primer borrador de propuesta. Pero si podemos hacer también un levantamiento, al igual que el lumínico, podemos hacer un levantamiento técnico de cara al fotovoltaico, nos harían falta también tomar información sobre los puntos de conexión, dónde están, la inclinación del techo, el voltaje propio de la operación de la planta, qué tipos de techos son, qué altura tienen, cuántos transformadores, a cuánto funcionan, qué capacidad tienen, etc., etc. Estos son, por ejemplo, los proyectos solares que nosotros instalamos. En este caso es uno de México. Como podéis ver, es un sistema de instalación coplanar. Estos sistemas ya han pasado los procesos de verificación y llevan unos 5 años ya funcionando y generando. Y además, AIDI se caracteriza por tener un músculo financiero bastante importante y no utilizamos bancos, financiamos nuestros propios proyectos. Entonces, con tasas incluso muy blandas, o hay veces que con tasa cero, ¿no? Si es un periodo sí, donde se puede dar un anticipo y no lo tenemos que financiar a muchos años. Y entonces, pues tenemos diferentes modelos de negocio que se ajustan un poco pues, a las necesidades que puede tener cada cliente. Los 3 primeros son para iniciativa privada, que son el contado, temas de financiamiento, modelos de PPA, que son compra-venta de energía, donde IRIS pues, y
y nada, al final se compra, es un negocio de compra y venta de energía. Y el último modelo es el PPS, que es de prestación de servicios, que este lo solemos utilizar para proyectos de gobierno. Y nada, pues agradecer pues a todos, daros las gracias por vuestra asistencia y sobre todo pues gracias por invitarme a todo el equipo de BX y ojalá podamos vernos otro día. Gracias, Jorge. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por aquí abajo tenemos la opción del botón de preguntas y respuestas o el chat. Por ahí nos pueden ir poniendo las dudas que tengan. Si quisieran explayarse y ampliar sus preguntas, también pueden utilizar el botón de levantar la mano y les abrimos el micrófono. Por aquí ya tenemos un par de preguntas, Jorge. Sí, yo estoy viendo una de Ujú. William González, no sé, o me las haces tú, Edgar. Sí, yo se las voy pasando. Tenemos primero aquí Radamés Cabanillas que pregunta, Jorge, ¿es primero el proyecto de luz o los paneles? Muy buena pregunta. Nosotros, o sea, por el expertise que tenemos en el ámbito de la eficiencia energética, lo que recomendamos a nuestros clientes sobre todo es llevar a cabo proyectos de ahorro energético para bajar los consumos lo máximo posible y después acometer un proyecto fotovoltaico, porque al final las inversiones de un proyecto fotovoltaico no son lo mismo que un proyecto de iluminación, un proyecto de sistemas de control y automatización energética y demás, ¿no? Entonces yo lo que suelo asesorar y que pienso que es lo más eficiente es llevar a cabo proyectos de ahorro y una vez que sepas lo que consumes, hagas o acometas un proyecto de generación de energía. A ese tipo de proyectos los llamamos nosotros proyectos mixtos, que además se pueden hacer a la par. Llevar a cabo el proyecto de ahorro energético en cuanto a la iluminación y hacer el proyecto también fotovoltaico a la vez. Gracias. También pregunta Radamés si tiene un costo generar un proyecto para conocer de los ahorros. No, al final, si no cotizamos, no, no ganamos nada. Entonces, no, todo esto, cotizar o hacer asesorías de algún tipo y demás, esto no conlleva, ¿no? Al final lo que necesitamos es que se pongan en contacto con nosotros, que nos faciliten la información o nos abran las puertas para hacer un levantamiento técnico y con mucho gusto podemos hacer la cotización o una propuesta. Gracias. Radamés, ahí nos confirma si se respondió tu pregunta. Por acá tenemos a William González que pregunta, hola, por el momento, ¿buscan hectáreas para instalar paneles solares? William, nos llegan proyectos de esos 3 al mes. Ahora mismo no nos estamos metiendo en proyectos para hacer plantas solares o granjas solares. Estamos muy enfocados a proyectos de generación distribuida, que son estos proyectos que comento que están por debajo de los 500. Por el momento no, lo estamos haciendo en otros países, pero realmente en México no consideramos que la tarifa sea lo suficientemente alta todavía para que los indicadores de rentabilidad para nosotros sean interesantes para llevar a cabo un tipo de proyecto de estos. Gracias. Salvador Sánchez pregunta, ¿cuál es el costo promedio de una lámpara de aditivos metálicos de 400 watts contra una campana LED de 150? ¿Cuánto es más o menos de activo metálico de 400? El costo promedio de la lámpara de aditivos metálicos de 400 contra una campana LED de 150. Una de aditivo metálico podemos rondar entre 1.000, 1.500 pesos y una campana normal, dependiendo de la potencia, que si hablamos de aditivo metálico a lo mejor de 400 pasaríamos a 100 o 150 y podríamos estar en un rango entre 2.500 o 3.500 pesos, ¿no? Pero hay que recordar los gastos de mantenimiento, ¿no? Las de aditivos metálicos tienen un balastro que además requiere de mucho mantenimiento y además incrementa en un 25% el consumo de esos 400 watts que consume el propio aditivo metálico y el mantenimiento que se le tiene que dar también a las luminarias, ¿no? Al final, a largo plazo, te sale el proyecto muy bien.
Y no es solamente un proyecto de precio y un proyecto de ahorro, sino de mejorar la iluminación y temas de cumplimiento de normativa. Gracias. Yo tengo una pregunta también. ¿Este tipo de proyectos conviene también en nuestra casa? O sea, lejos de una empresa, el rendimiento, costo-beneficio, no sé, también puede ser para nuestra casa. Sí, sí, para la casa. Nosotros no nos dedicamos al tema de las casas, pero ya sobre todo todas las casas que se van construyendo o incluso ya cuando haces un cambio de luminaria pasas de ese ahorrador o de ese fluorescente ya pasas incluso a esa bombilla de LED o pasas a ese gabinete o a esa luminaria luminar, lineal de LED y demás, ¿no? Entonces, en cuanto a la iluminación, sí, hay que cambiar a iluminación LED para tener ahorro. El tiempo de vida útil es muchísimo mayor y vas a conseguir una mejor iluminación y el fotovoltaico, por supuesto, ¿no? Llevar a cabo un proyecto fotovoltaico ha pasado el tiempo, ha avanzado muchísimo la tecnología y las inversiones en fotovoltaico que eran antes no son las mismas que ahora, ¿no? Y hay empresas, en cierta manera, que te dan como una especie de facilidades para llevar a cabo este tipo de proyectos, como puede ser un financiamiento. Bien, gracias. Ok, pues si hay alguna otra pregunta, otro comentario adicional. Bueno, si no lo hay, pues agradecerte, Jorge, la participación. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad, ¿eh? Y cualquier cosa, bueno, os hago llegar la presentación, no sé, Edgar, si la colgáis en algún sitio, se la hacéis llegar a la gente y bueno, y ahí tiene mis datos de comunicación y que cualquier consulta o que pueda haber o cualquier inquietud, adelante. Sí, la presentación la estuvimos poniendo por el chat, pero si alguien no la puede ver, me puede mandar correo. Por ahí mi compañero puso mi correo donde me la pueden solicitar. Y también esto se está grabando y va a estar tanto en Facebook como en nuestra página de YouTube para que lo puedan recordar. Pues gracias, Jorge. Adelante, Yorgo. No, Jorge, muchísimas muchas gracias. gracias. La verdad que una presentación muy interesante. A veces no nos damos la oportunidad de escuchar cómo este tipo de herramientas nos pueden permitir tener ahorros importantes, generar eficiencia y, por supuesto, aportar a la sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, yo creo que fue una plática muy profunda, con mucho detalle, te agradecemos. Y bueno, aquí te damos un reconocimiento electrónico, por ahí también te lo haremos llegar en físico. Muchas gracias, Jorge, y te tomo la palabra respecto a la posibilidad de hablar del otro tema que comentabas en un inicio de la presentación. Muy bien, Agradecerte, compartiremos tu presentación con el equipo y cualquier también duda o comentario, los compartiremos tu contacto. Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias. Un saludo. Muy buen día. Y bueno, aprovecho también para invitarte, Jorge, también tienes el espacio. El día de mañana tenemos un webinar donde hablaremos de trazabilidad, protegida en blockchain y métricas sustentables, ¿no? Siempre hemos tenido, ya de unos 3 años para acá, como las criptomonedas, que no son más que blockchain, al final de cuentas, nos pueden ayudar a fortalecer el tema de la inocuidad. Bueno, mañana nos van a dar algunas ideas al respecto. Marcos Bota desde Argentina nos va a estar compartiendo algunas ideas. Muchas gracias. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.